Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Daremos inicio al panel Articulación entre la didáctica general y las didácticas específicas, categorías en diálogo en el marco de las prácticas docentes en el nivel superior, que, como saben, estamos desarrollando en el marco de las cuartas jornadas internacionales, problemáticas en torno a la enseñanza en la educación superior, diálogo abierto entre la didáctica general y las didácticas específicas. Contamos hoy con la presencia de 3 distinguidos expositores, cuyas trayectorias y propuestas nos van a permitir abrir o bien resignificar preguntas en torno de lo didáctico desde el cruce de diferentes campos. Ellos son Andrea Sarmiento, de la Universidad Nacional de Córdoba, Agustina Duris Bravo, de la Universidad de Buenos Aires y CONICET, e Isabel Molinas, de la Universidad Nacional del Litoral. Les comento a los asistentes, participantes, cómo desarrollaremos la dinámica. En una primera instancia, los 3 expositores van a compartir con nosotros sus comunicaciones. En ese interín pueden ir compartiendo sus preguntas o comentarios en el chat y posteriormente volveremos sobre esos comentarios y preguntas para que los expositores puedan retomar y podamos extender la conversación. Bueno, vamos a dar inicio, vamos a comenzar escuchando a Andrea Sarmiento. Bueno, primero, antes de comenzar, les damos nuevamente las gracias a las y el invitado que han generosamente aceptado la invitación para pensar con nosotros en estas jornadas. Muchas gracias. Como decía recién, vamos a escuchar en primer término a Andrea Sarmiento. Ella es magíster en investigación educativa por la Universidad Nacional de Córdoba, profesora en educación musical por la misma universidad, profesora de piano por el Conservatorio Provincial Felipe Boero, es profesora titular por concurso de 2 cátedras especializadas en formación docente de música en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, dirige el proyecto de investigación Prácticas colectivas y aprendizajes musicales, también de la Universidad Nacional de Córdoba, ha publicado diversos artículos relacionados a problemáticas de la enseñanza de la música y es compiladora y autora del libro Sonamos, Músicas y Adolescencias en las Escuelas. Se ha desempeñado también como secretaria académica de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Su exposición, ella eligió denominarla Prácticas colectivas en la formación docente en música, y va a compartir con nosotros una propuesta que vincula docencia, investigación y extensión en la formación docente, y va a pensar acerca de sus implicancias en la formación de grado universitaria. Andrea, te escuchamos y muchas gracias. Hola, muchas gracias Virginia, y por supuesto también a todos los organizadores y organizadores de este evento de la Universidad del Litoral. Para mí es un placer estar con ustedes aquí, con todas las personas que nos acompañan, sobre todo en un contexto tan complejo en el que los educadores seguimos apostando no solo por enseñar, sino también por investigar, sobre nuestra práctica educativa. Para dar inicio al trabajo que preparé para esta oportunidad, voy a compartir con ustedes un PowerPoint. A ver. A ver, que tengo el primer problemita técnico. Se me apareció acá. Si me esperan, si me tienen un minutito de paciencia, ya lo resuelvo. Tranquila, te esperamos.
A ver, que tengo un problema. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan, Virginia? Sí, Andrea, te escuchamos perfecto. Es que no puedo ver nada en este momento. Ajá. Y recién cuando preparamos todo estaba todo más que bien. Estaba todo ok. Bueno, Estaba todo ok, pero suele suele suceder. pasar, sí. El Nosotros te problema escuchamos, no vemos la pantalla. Si es que no compartiste estoy algo, viendo, solo no lo veo compartimos. este que dice Virginia. A ver, ahí estamos. A ver si intento nuevamente. Ujú. Creo que ahora sí. Bien, lo logramos. Ahora sí. Ahora sí. Bien, ahora sí comenzamos. Este trabajo que voy a compartir en esta ocasión, llamado Prácticas Colectivas en la Formación Docente en Música. Esperen que voy a poner la pantalla completa. Ahora sí. Es una reflexión sobre el proceso de trabajo que llevamos a cabo. Siempre voy a hablar en plural porque considero que no lo hago sola, sino con la gente que trabaja conmigo en los equipos de cátedra, en el marco de dos cátedras dedicadas a la formación docente en el campo de la educación musical en la Facultad de Artes de la Universidad de Córdoba, una que tiene como destino el nivel medio de la escuela secundaria de profesorado en educación musical, y otra el nivel superior en los profesorados de composición y de instrumento de la misma facultad. La idea era trabajar sobre, teniendo en cuenta la invitación del interjuego de las didácticas generales y específicas, situarlas, digamos, en el marco de esta experiencia de enseñanza y de un trabajo que excede las didácticas generales y específicas, que es más bien multireferencial. Sin embargo, intentaré hacer eje en ese vínculo o en esos aportes que en diálogo nos dan estas disciplinas. El eje que atraviesa el trabajo en las cátedras parte de la idea o de la premisa de considerar a la docencia como un trabajo colectivo que puede generar un diálogo entre pares e invitar desde ese lugar a un encuentro de personas, a la construcción de una comunidad de personas que enseñan. Asimismo, desde el campo de la educación musical, elegimos como eje la experiencia también de la práctica musical colectiva, con el propósito de recuperar lógicas alternas de apropiación de conocimientos que acontecen en estos espacios informales de aprendizaje que se desarrollan más allá de las fronteras de las academias y de las aulas. Entonces, fundamentalmente, mi propuesta va a estar basada en eso, en compartir la experiencia de cátedra, vinculando fundamentalmente docencia e investigación, y dando cuenta de cómo la investigación ha ido modelando, modificando las decisiones respecto de la enseñanza, ¿no? En la formación docente de profesores de música. Una palabra para iniciar respecto de esta invitación, ¿no?, a pensar en la didáctica general y las didácticas específicas. Es posible reconocer, y hay vasta información, por supuesto, y producción sobre esto, las relaciones y distancias y cercanías, encuentros y desencuentros que aparecen en el campo de la didáctica general y las didácticas específicas. Sin embargo, desde mi experiencia personal y del proceso de trabajo en las cátedras, creo que la mejor manera de pensarlo, de mirarlo, de acercarse, es desde una construcción dialógica. Fundamentalmente en las cátedras ponemos en juego distintos conceptos y marcos teóricos que vienen desde estos campos de conocimiento, y es más que interesante ver los procesos de reflexión que realizan los estudiantes, digamos, de comprensión de algunas cuestiones de la didáctica general que aparece ya cuando estamos en el campo de la práctica.
Como decía recién, voy a vincular docencia e investigación. Y a partir de una síntesis muy breve de los procesos de investigación que llevamos a cabo desde el año 2008 a esta parte, intentaré dar cuenta de cómo aparecen estas vinculaciones y cómo se va transformando los procesos de enseñanza en la medida que la investigación como proceso sistemático nos va indicando otros caminos u otros puntos de vista que hasta el momento no habíamos tenido en cuenta. El primer trabajo de investigación que iniciamos, que fue un trabajo interdisciplinario, cabe aclarar que todos estos trabajos fueron subsidiados por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba. Se llamó la formación docente en el campo de la educación musical, un estudio del interjuego formación inicial, formación continua, y fue llevado a cabo por un equipo de trabajo interdisciplinario, donde había especialistas en didáctica, cuya directora fue la doctora Celia Salit, de este proceso que duró desde el 2008 al 2013, y luego trabajamos profesores y estudiantes y egresados desde el campo de la educación musical y de las artes visuales. Este proceso inicia en el año 2008, 2 años después de la sanción de la Ley de Educación Nacional y de las transformaciones en el sistema educativo. Por tanto, fue un momento bastante propicio para pensar, tanto desde sus inicios, lo que es el campo de la formación docente inicial y continua en la provincia de Córdoba. Lo primero que hicimos fue el estudio, digamos, un estudio de documentos y un estudio curricular, desde los inicios hasta nuestros días en ese momento, entre el 2008 y 2013, y también, bueno, entrevistas y distintos análisis con una historización de las instituciones educativas. Las instituciones educativas de formación docente en Córdoba provinciales tienen una trayectoria bastante más extensa que desde que la universidad, ¿no? Y entonces la idea fue identificar tradiciones y matrices fundacionales de las instituciones de formación docente en el campo de las artes visuales y de la música y su cruz con el presente, ¿no? Esto nos permitió reconocer perspectivas y saberes involucrados, y a partir de allí, por supuesto, revisar los contenidos que incorporamos en nuestros programas. Esta investigación verdaderamente fue un puntapié inicial que nos permitió hacer una nueva construcción, una nueva mirada de los programas y de los contenidos de la cátedra, fundamentalmente también porque habían cambiado los diseños curriculares para la educación secundaria, primaria, inicial, y entonces evidentemente había una necesidad urgente de poder modificar nuestras propuestas de enseñanza, pero también fue central porque nosotros estamos en proceso de cambio de plan de estudio de las carreras de profesorado de la facultad, y la visión que nos dio la investigación en este caso fue bastante importante para tomar algunas decisiones, ni hablar del aporte o la riqueza de las discusiones del trabajo en un equipo interdisciplinar, donde lo general y lo específico entró en un diálogo que nos permitió tomar decisiones, como digo, importantes, fundamentalmente para estos planes de estudio que estamos en la primer cohorte de implementación de música, artes visuales y teatro en nuestra facultad. El segundo proyecto de investigación se desarrolló entre el año 2008 y 2013, y este ya fue un proyecto específico de música. La dirección de este proyecto y del próximo que les voy a comentar han estado a mi cargo, y también construimos ahí unos equipos de investigación más que interesantes con profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas,
que nos permitió hacer un cambio profundo en los procesos también de enseñanza, ¿no? A este estudio se hizo fundamentalmente en la escuela secundaria, por eso la música que suena en la escuela secundaria, y nosotros decimos también entre paréntesis siempre que no suena, porque no siempre las propuestas que se llevan al aula tienen lo sonoro como lo central, ¿sí? Y allí pusimos, pensando que en la educación primaria hay músicas, repertorio que está más o menos establecido. Por un lado, lo que se llamó la educación patriótica, que trajo marchas, himnos, etc. Por otro lado, la renovación que trajeron los métodos pedagógicos musicales de mediados del siglo XX, y fundamentalmente por un acervo riquísimo de músicas para las infancias, que está como muy instalado en las escuelas primarias. Sin embargo, en la escuela secundaria no conocíamos mucho cuáles músicas, la música, el repertorio que suena o no suena. Partimos de la idea, de reconocer la idea que la educación musical surge, la educación artística en general, como heredero de la tradición clásica europea occidental, como está expresado en la resolución 111 del 2010 del Consejo Federal de Educación, y acuñan la idea de música como arte puro sostenido en el idealismo del siglo XIX, y desde ese punto de vista la música poseería atributos de universalidad, complejidad y excelencia, a las cuales accederían unos pocos elegidos con un repertorio canónico y hegemónico. Sabemos que las universidades latinoamericanas y fundamentalmente los conservatorios, en principio, han tendido a desarrollar mayoritariamente planes de estudio a partir de repertorios europeos y de una compartimentalización de las diversas competencias musicales. Y sabemos también que en la escuela secundaria se enseñó durante mucho tiempo la historia de la música europea y la escritura musical sin correlato sonoro. Entonces hasta ahí era la idea de la música. Sin embargo empezamos a pensar, junto con también con la nueva normativa emanada de los NAP y de los diseños curriculares, favorecen la entrada de la idea de músicas en plural, y particularmente para la escuela secundaria favorecen, digamos, la música o las músicas del entorno de los estudiantes. Entonces empezamos a corrernos de la idea de la música para pensar en las músicas, siguiendo a Mendívil, reconociendo cuáles son las tradiciones o las matrices fundacionales, para pensar qué pasaba con esas músicas en la escuela secundaria, y de allí la idea de formular algunas preguntas de investigación: qué entendemos o qué entendían los profesores por músicas, qué músicas suenan en las escuelas, qué músicas se consideran válidas de ser enseñadas en las escuelas, y compartimos acá una pregunta de Mendívil: ¿cómo educar a las nuevas generaciones en una concepción de música acorde a estos tiempos globales en los cuales las culturas tienden a confluir y compartir espacios comunes? Es muchos los aportes también que conseguimos a partir de esta propuesta de investigación, y también entraron en juego algunas categorías de la didáctica general, ¿no? Pensar, por ejemplo, aquello que estuvo ausente durante tantos años en la propuesta educativa de la escuela secundaria, que era justamente el territorios musicales de los estudiantes, jóvenes y adolescentes, categoría que conocemos como currículum nulo, ¿no? Es obvio que la escuela no puede enseñar todo, pero es necesario explicitar los modos en los que se diseñan los currículos y los criterios que los sustentan, ¿no? Es decir, ¿por qué las músicas locales, las músicas de los adolescentes y jóvenes, las distintas músicas estuvieron
ausentes en las propuestas educativas y cómo es que ingresan ahora en las aulas, ¿no? Entonces, interesante para reflexionar de pronto desde esta categoría de la didáctica general. Esto permitió una ampliación de encuadre, una búsqueda de nuevas perspectivas, y es así como llegamos también a trabajar y a sustentar nuestras propuestas de enseñanza desde las perspectivas de la decolonialidad, ¿no? Que nos invitan a examinar la pervivencia de la colonialidad en los imaginarios de la teoría y el análisis musical para reconocer algunos discursos hegemónicos predominantes y proponer algunas opciones para decolonizar en nuestro campo específico de la educación musical. Este traslado ideológico de la música y la educación fue asumido por los locales y queda en desmedro de lo popular, lo indígena, lo latinoamericano. No estamos diciendo cambiar una música por otra, ¿no? No estamos diciendo y de ninguna manera negando el valor a lo que es la música académica europea, en absoluto. Lo que estamos pensando es de qué manera se invisibilizan, o en todo caso quedan silenciadas, otras músicas que también pueden tener su lugar en las escuelas y que constituyen también la identidad de nuestros jóvenes estudiantes. Esta inclusión de los territorios musicales de jóvenes y de adolescentes evidentemente crea una gran tensión en la formación de los docentes que se formaron con otras tradiciones y con otras perspectivas, fundamentalmente con lo que llamamos el modelo conservatorio. Entonces, una de las cuestiones que queda en evidencia en esta investigación es esa tensión en la formación docente inicial de los educadores y también la posibilidad entonces de pensar en la formación de los futuros docentes, que es lo que se debería incluir en alguna medida. Fundamentalmente, lo que recopilamos de esta investigación respecto de las músicas es la ausencia de texto escrito, es decir, que los profesores ya no se mueven con partituras, sino que se buscan otros modos ligados a otro tipo de transmisión de la música. Hay una cuestión que revaloriza las tradiciones orales y en la cual también la tecnología colabora respecto de la búsqueda de música y también de su grabación para poder memorizarla. Los profesores hacen muchos arreglos de música, más que buscar partituras ya hechas. Se incorpora Perdón, la música. Andrea, Sí. te quedan 2 minutitos. Perfecto, que traen los estudiantes y demás. A partir de eso es que empezamos a trabajar con los contextos, digamos, pensando que contenido y método van de la mano, y como dice Verónica Edwards, que no se abstrae el contenido de la forma de la enseñanza, empezamos a trabajar sobre las prácticas musicales colectivas, que es el proyecto de investigación que estamos llevando a cabo. Había otras cuestiones de respecto de la didáctica, de algunos conceptos claves de la didáctica general, o de las didácticas, de algunas didácticas específicas de otra disciplina que hubiéramos podido comentar, pero no importa. Lo vamos a dejar para otra oportunidad, o en todo caso para las preguntas, pero sí valorizar, digamos, la idea del diálogo profundo entre la didáctica general y las didácticas específicas, y la necesaria complementariedad de los procesos de enseñanza y de los procesos de investigación. Bien, muchísimas gracias, eso es todo, y ahora intentaré dejar de compartir este PowerPoint. Muchísimas gracias, Andrea, sin duda muy interesante, y queda abierta la
la interpelación para retomar después en Claro, el después, intercambio. ningún problema. Bueno, ahora vamos a invitar a hacer su exposición a Agustín Adúriz Bravo. Él estudió física, epistemología y didáctica de las ciencias naturales en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Autónoma de Barcelona y en el King's College de Londres. Se desempeña como investigador principal del CONICET en el Centro de Formación e Investigación en Enseñanza de las Ciencias, que funciona en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Dirige actualmente el grupo de Epistemología, Historia y Didáctica de las Ciencias Naturales, y es un grupo que se dedica a generar contribuciones de la epistemología y la historia de la ciencia a las didácticas de las ciencias. Es autor de más de 450 publicaciones en distintos formatos. Su comunicación eligió denominarla la didáctica en la formación del profesorado de ciencias naturales, y nos propone pensar, entre otras cosas, en la constitución epistemológica de las didácticas de las ciencias naturales, algunas relaciones entre las didácticas de las ciencias naturales, sobre todo en lo vinculado a algunos desarrollos internacionales, y la didáctica general, la teoría del currículum y otras líneas de la pedagogía. Muy bien, Agustín, te escuchamos atentamente. Muchísimas gracias, Virginia. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco a las organizadoras por la invitación para el panel. Voy a intentar compartir mi pantalla. Me indicarán si lo logro. Avisen en cuanto aparezca, por favor. Ahí apareció, Agustín. Perfecto. Comienzo entonces. La idea, como decía Virginia, es un poco recolocar a las didácticas, la didáctica general y la didáctica específica de ciencias naturales, y de paso cañazo alguna otra didáctica, si cabe, en la formación inicial del profesorado de ciencias naturales, entendiendo naturales como física, química, biología, que son las más presentes en el currículo argentino, y también otras como astronomía, geología, ciencia de la atmósfera, paleontología, oceanografía. Mi foco está puesto en la formación en instituciones de nivel superior universitario, aunque las reflexiones que comparto también valen para el nivel superior no universitario, en el tránsito de formación inicial, o sea, en las carreras que nosotros llamamos aquí en Argentina de profesorado. Hago un brevísimo interpolado para evitar rispideces. Muchas veces en nuestra comunidad es usual abreviar el nombre de la disciplina para ahorrar saliva y tipeo, y ya vamos entonces a la didáctica específica de las ciencias naturales, didáctica de las ciencias, así nomás, expresión autoritaria y enojosa que nos puede traer problemas. Interesantemente, quiero marcar que en el ámbito anglófono, en el mundo anglosajón, la disciplina tiene el nombre de Science Education, educación científica. Si bien en inglés existe la colocación Didactics of Science, esta es muy poco usada, la encuentra muy torpe y extraña, y casi gana por goleada la expresión Science Education. Lo que trae confusiones epistemológicas importantes, porque aquí estamos hablando de una disciplina académica dedicada al pensamiento riguroso sobre el buen enseñar, sobre la buena enseñanza, y al objeto sobre el cual está reflexionando, dado que educación científica es tanto lo que se hace en las aulas de ciencias de los distintos niveles educativos, como en el mundo anglosajón, la reflexión sistemática y teórica, organizada, académica y universitaria, sobre esas cuestiones. Hecha esta pequeña aclaración, creo necesario hacer una pequeña píldora de historia de la disciplina didáctica específica de ciencias naturales, porque mucha parte del público va a provenir del campo de la investigación educativa, la didáctica general, y entonces conviene autohistorizarnos como comunidad joven pero pujante para inscribirnos en el campo general de los estudios educativos. En la tradición pedagógica europea, franco-alemana y después ampliada al resto de Europa, ya existía la idea y el nombre de didáctica de las ciencias naturales en el último cuarto del siglo XIX, incluso había libros de texto dedicados mayormente a la formación de maestros y maestras para el nivel primario. Esta era una didáctica técnica y metodológica, heredera directa, logicista, derivativa de la didáctica general, muy influida por las ideas de la pedagogía científica del siglo XIX. Esta forma de entender
la calidad de la enseñanza de las ciencias, o la buena enseñanza de las ciencias, se prolongó durante buena parte de la primera mitad del siglo XX. En el mundo anglosajón, mientras tanto, desde un discurso desarrollista y, por qué no, economicista e imperialista, el tópico Science Education, la educación científica para las jóvenes élites republicanas, toma muchísimo vuelo en esa misma época, desde una perspectiva muy distinta, liberal y más pública y política. Y entonces es que, por ejemplo, en la década del 10 del siglo XX aparece una revista, Science Education, Educación Científica, antes de la existencia de nuestra disciplina tal cual la conocemos hoy, pero ocupándose de estas temáticas en ese momento interdisciplinarias e híbridas, como era la cuestión del buen enseñar las ciencias naturales en los distintos niveles educativos. Después, en periodo a mitad de siglo, en la inmediata posguerra, de grandes reformas, con muchísimo dinero y capitaneadas por grandes nombres, científicos en actividad, pedagogos, psicólogos cognitivos y de aprendizaje, y emergentes estudiosos de la educación científica, que marca un puntapié inicial para desarrollos más técnicos o más metodológicos. Grandes cambios en las formas de hacer, en las formas de enseñar, en el cómo, todavía sin corpus teórico propio y con poca investigación empírica reglada. Hay luego el periodo de la emergencia en nuestra disciplina, en los años 70, vinculado por supuesto al constructo que nuestra didáctica le heredó o le donó a las demás didácticas específicas, el constructo de ideas previas, concepciones alternativas, y luego ya, fines de los años 80, principios de los 90, la disciplina se consolida, pasa a ser una disciplina emergida, visible, académicamente considerada, y probablemente muy autónoma de la pedagogía y de otros estudios educativos, solo tímidamente relacionada con otras didácticas específicas. Al día de hoy, las relaciones con las demás didácticas específicas son más densas y más ricas, más fructíferas y más bidireccionales, y lo mismo se ha replanteado el contrato con la didáctica general. Hay mejor fundamentación pedagógica y didacto general para nuestra disciplina, y mayor diálogo académico, tal cual se decía en la presentación anterior. Hecho este breve paneo, entonces el contexto general para mi argumento. En la formación inicial de profesorado de ciencias naturales hay, por supuesto, didáctica general y una o más didácticas específicas, según la orientación del profesorado y el nivel al cual está enfocado. Por supuesto que esto sucede en espacios curriculares intencionados, hay seguro una asignatura semestral de didáctica general y seguro por lo menos una asignatura semestral de didáctica específica, suele haber más, pero también este cuerpo académico, o este cuerpo conceptual, aparece distribuido en el resto de la formación, con particular presencia, como dice en el segundo renglón, en el espacio de la formación práctica, la formación profesional. Ahí aparecen tanto personas de las disciplinas respectivas, como elementos teóricos, como lecturas específicas, como una mirada intencionada para guiar las buenas prácticas de enseñanza en las escuelas. En este panorama, bien reconocible por ustedes, no estoy diciendo nada nuevo, es el status quo de la formación de profesores y profesoras de ciencias naturales en todo el país, aparecen rápidamente dos conflictos. Uno, que yo encuentro entre didáctica general y específica. Versiones anticuadas de didáctica general y versiones no demasiado modernas de didáctica específica, que no han limado asperezas y que tienen discursos muy distintos, se encuentran torpemente en el espacio de la práctica y no logran resolver la complejidad del asunto, no logran ayudar a guiar buenas prácticas desde el cuerpo teórico. También aparece un segundo conflicto, que yo llamo entre la versión académica y la versión tutorial. El nombre es un poco inventado por mí, es un poco torpe, pero lo podemos repensar en el espacio de las preguntas. Tiene que ver con el discurso teórico que se establece y se comparte en los espacios reglados, los espacios curriculares reglados de G y DE, y el discurso que se establece en el tutorado o el andamiado de la práctica. En los espacios de práctica, en sus diversas modalidades, observación, innovación e intervención, practicum, o sea, residencia docente, aparece mucho discurso de la didáctica general y específica, a veces en conflicto con el que se había institucionalizado y sistematizado en las dos o más asignaturas correspondientes. Mi argumento entonces es este. Las didácticas como disciplinas, estas dos, didáctica general y específica de las naturales, adquieren un sentido renovado, se puede hablar de un nuevo contrato, en la formación inicial de profesor de ciencias naturales, debido por lo menos a 4 cuestiones que quiero desarrollar brevemente con ustedes. El reperfilamiento del componente pedagógico y el componente humanista en el pensum de formación de profesorado, un nuevo lugar para los estudios pedagógicos en la formación inicial de profesorado.
La inclusión de la didáctica específica de manera inédita, sorprendente, única, novedosa y también muy alentadora, muy inspiradora, en el bloque de las disciplinas a enseñar, en el bloque de las ciencias naturales o la física, la química, la biología, junto con sus hermanas o primas, la epistemología y la historia de la ciencia. Nuevas propuestas de trabajo más interdisciplinario, más enfocado y más teórico en el componente de la práctica profesional, docente, y una consolidación ya definitiva, con mucha visibilidad, de nuestro campo de didáctica de ciencias naturales como disciplina académica. Desarrollar entonces brevemente estos 4 puntos. Paso al primero, este reperfilamiento o recontrato de la didáctica general dentro del componente pedagógico y humanista de las carreras de profesorado. Se deja definitivamente atrás la perspectiva metódica clásica, ocupada solo de las técnicas, de los métodos, de los modos y del cómo, para adentrarse en problemas mucho más complejos y ricos y multidimensionales de enseñabilidad, que incluyen el para qué y el qué, por supuesto. Esa perspectiva crítica, a partir de los años 80, lleva, por supuesto, a relaciones mucho más ricas y bidireccionales con otras ramas de la pedagogía, con asignaturas pedagógicas presentes en la malla curricular del profesorado, sobre todo porque ahora se pone en cuestión el qué enseñar, haciendo relación directa con la teoría del currículo y otras disciplinas del campo educativo, y el para qué enseñar desde una perspectiva mucho más humanista y crítica, mucho más informada y empoderada que la perspectiva tecnicista que había dominado de alguna forma la primera mitad del siglo XX. Otra cuestión que reperfila o recontrata el lugar de la didáctica general de los profesorados es que ella se hace cargo de la consolidación de las distintas didácticas específicas, casi que como el ave fénix o el gato félix, se muere muerta para renacer de sus cenizas. Esto ya lo decía Alicia Camiloni en los años 80, ¿no? Que el embate de estas didácticas específicas emergentes fue muy importante para la didáctica general, que tuvo que repensarse a fondo y salió del brete fortalecida y complejizada, con mucho material teórico de altísima calidad que nutre nuestras reflexiones didácticas específicas, tal cual se mostró en la ponencia anterior. Ahora bien, el diálogo tímidamente iniciado desde ambas partes, con la pipa de la paz, para establecer puentes fructíferos entre didáctica general y distintas didácticas específicas, todavía está muy coartado de ambos lados. Me voy a acercar a cargo de mi parte, del lado que me toca, de la didáctica de ciencias naturales. A menudo, los didactas de las ciencias naturales provenimos del campo de las ciencias naturales puras y duras, tenemos formación en licenciatura o profesorado en ciencias naturales, y nos cuesta entender el discurso de las ciencias sociales y humanidades, y en particular el discurso pedagógico. Por eso tenemos poca paciencia y poca apertura al diálogo. Sin embargo, esto auspiciosamente está cambiando, y cada vez más se ven trasvases de contenido, de ideas, de teorías, y también nuestra didáctica específica reconoce con humildad que algunas cosas que fuimos tramando, armando y concoctando, ya estaban súper dichas y estudiadas en el campo de la didáctica general, y valía la pena haberlas leído antes de explicar tanta tontería, ¿sí? Haber visto teóricos fuertes del campo educativo que nos ahorraban tinta, chorros de tinta. El segundo punto es la inclusión de didáctica específica en este bloque disciplinar. Esto lo encuentro muy auspicioso, muy sugerente y un trampolín al futuro de nuestra disciplina. Esta idea de que la didáctica de las ciencias no puede ser sin ciencias, tal cual se manifestó en la ponencia anterior, era tan fuerte en el inicio entusiasta, en la emergencia entusiasta de nuestra disciplina, que llevó a algunos personajes, pioneros del campo, sobre todo de física y también de matemática, que no entrarían en las ciencias naturales, a pensar que la didáctica de la física, la didáctica de la matemática eran ramas de la física y de la matemática. Debían ser hechas por físicas y matemáticas, en departamentos de física y matemática, con subsidios y becas y tesis y posgrados de física y matemática. Ahora la situación se morigeró y se complejizó, pero esta idea fuerte está en algunos marcos teóricos, sobre todo en los de línea francesa y sobre todo vinculados a didáctica de la matemática. En el mundo general, latinoamericano, norteamericano y europeo continental, la situación es más compleja, pero se entiende que la didáctica específica tiene todo que ver con el contenido a enseñar y que es una nueva forma de mirar el contenido con lentes o lupas de enseñabilidad. Como digo, esta inclusión de la didáctica cercana, acercándola al contenido a enseñar, permitió puentes sustantivos, fructíferos, con sus primas hermanas, la epistemología y la historia de la ciencia. Yo pongo siempre en mis clases de grado la imagen de las tres gracias de Rubens, famoso cuadro barroco, este concierto, o esta danza, esta ronda de las tres gracias, ¿sí?
es el que creemos, las didactas, los didactas de las ciencias naturales, que es ideal para la revisión crítica del contenido de enseñar y por tanto del para qué y del cómo también. Tiene que ver con la sintonía entre los modos de desarrollo del conocimiento, su estatus epistemológico y su enseñabilidad, su recontextualización o su transposición. Desde estos debates teóricos interesantes, que después podemos desarrollar un poquitín más si quieren en las preguntas, o no, de estos no, en sintonía con estos debates teóricos, las propuestas argentinas desarrolladas en la primera década de este siglo, con gran esfuerzo de los colegas, con grandes reuniones, con mucho debate teórico y escritos, emanadas de CUSEN-Infod, están totalmente alineadas en esto. CUSEN siendo aquí el Consejo Universitario de Ciencias Exactas y Naturales, el Consejo de Decanos de Carreras de Ciencias de Universidades Públicas, y el Infod del Instituto Nacional de Formación Docente, hicieron sendas mesas de reflexión, de debate y de trabajo, destinadas a repensar una malla a futuro de formación inicial de profesorado de Física, Química y Biología, en el caso de CUSEM, para los profesorados universitarios, y en el caso de Infod, para los profesorados de nivel superior no universitario. Ese trabajo está disponible, aunque un poco desdibujado hoy, opacado, se intenta retomar, pero fue contundente y fructífero, y se hacía carne de esta idea de que por lo menos la mitad de la formación que recibieran los chicos y chicas que van a ser profesores de Física, Química y Biología, tendría que ser de Física, Química y Biología, acompañadas de su didáctica específica, su epistemología y su historia, en un bloque indisoluble e indistinguible. El tercer aspecto del argumento son las nuevas propuestas de trabajo en el componente de profesionalización o de las prácticas, que en los nuevos diseños, ustedes saben muy bien, arranca muy tempranamente y se repite cada año con una carga horaria interesante y no desdeñable. Aquí la propuesta es retomar una idea de una profesora catalana, Mercè Izquierdo Emeric, didacta de las ciencias naturales, muy conocida en su ámbito. Ella habla de la didáctica de las ciencias naturales como la ciencia del profesorado de ciencias. La ciencia de referencia o el saber disciplinar de referencia para quienes somos profesores y profesoras de ciencias. Por tanto, da un lugar centralísimo, estructurante, irreducible a la didáctica específica de ciencias naturales en el espacio de la profesionalización. Ahora está muy de moda y ha ingresado con mucha fuerza el discurso competencial, el discurso sobre competencias. Entonces se habla de que la competencia central del profesorado es la del diseño de buenas unidades didácticas para la enseñanza de las ciencias naturales. O sea, que se piensa en clave didáctica y no en clave del contenido a enseñar. No es más competente o menos competente quien sabe más física o menos física, aunque por supuesto para enseñar física hay que saberla y bien, sino quien es capaz de, con esa arcilla, con ese barro, trabajar en pos de diseños didácticos potentes, ¿sí? Bajo la guía de la buena enseñanza, que logren aprendizajes en el estudiantado. Entonces, si es un eje estructurante, tiene que organizar las observaciones que hagamos de clase, las pesquisas o indagaciones que llevemos a nuestros estudiantes a hacer sobre la realidad educativa. Se habla ahora, por ejemplo, en tiempos de pandemia, de utilizar material preexistente, ¿no? De grabaciones de clase o registros fílmicos, para mirar ahí cuestiones como la buena enseñanza o las configuraciones didácticas. Bueno, ahí el eje realizador sería de nuevo esta ciencia de enseñar ciencias, que nos proveería de las categorías teóricas necesarias para mirar qué está pasando en un aula de ciencias real, traída por estos medios diferidos o telemáticos. Por supuesto también el diseño de cualquier intervención, material, gestión de la clase, etc. Y último, pero no menos importante, el practicum o residencia, el espacio en que las chicas y chicos que están estudiando el profesorado van a hacer sus primeros pininos en las clases de ciencias. Por supuesto estoy siendo muy prolijo y muy aséptico. Está claro que en Argentina muchísimos chicos y chicas que llegan al practicum ya están dando clases de facto en escuelas, así que la situación es más compleja que la estoy presentando, pero estoy haciendo, bueno, una delimitación conceptual un poco simplista, pero que ayuda al discurso. Entonces, la propuesta es en este enorme espacio de la práctica profesional que arranca en primer año y llega hasta el último y ocupa un tercio del total de las horas, discutir sobre el contenido a enseñar, desmenuzarlo, ¿sí? Mirarlo con muchísimo cuidado, con el auxilio de este trifoco, didáctica, epistemología e historia, pero combinando esta discusión, que es puramente didáctica específica, didáctica de dominio específico, con una mirada más general sobre las condiciones de enseñabilidad, las condiciones en que está enseñando. Entonces, es aquí donde el recontrato con la didáctica general me parece fundamental.
El trabajo interdisciplinario con pares de didáctica general, de otras ramas de investigación educativa, de humanidades y ciencias sociales y de didácticas específicas, para no perder el norte de las condiciones de enseñabilidad cuando se discute con tanto detalle y tan a fondo el contenido a enseñar. La última parte del argumento, entonces, es que nuestra disciplina está emergida y consolidada y tiene mucha fuerza en el campo académico a nivel internacional y regional, y por tanto tenemos un ingente corpus de conocimiento acumulado, todavía muy tímido, todavía muy preliminar, ninguna varita mágica, ninguna piedra filosofal, ninguna panacea, pero desde luego mucho hecho, mucho logrado, muchas ideas, muchos marcos teóricos, muchos modelos, que además, interesantemente, están textualizados, que decir, son enseñables, están traspuestos. No es solo desarrollo académico en la noosfera universitaria, ¿sí? Se trata de saber que ya está textualizado en libros didácticos para formación inicial y continuada. O sea que lo que se hace en nuestra disciplina ya es factible o pasible de ser enseñado a las nuevas generaciones, a los jóvenes, las jóvenes que están cursando sus carreras de profesorado de ciencias naturales en distintas instituciones. También esta idea de que la investigación... Perdón, 2 sí, minutitos. sí, perfecto, esta es la última diapo. La idea de que la investigación en didáctica de ciencias se hace en los centros de formación docente, que hay una indisoluble relación entre la formación docente y la investigación didáctica específica. Los grandes centros de Argentina, donde se produce el grueso de la investigación en didáctica de ciencias naturales que circula en nuestro medio y se exporta, son las grandes casas de formación inicial del profesorado en ámbito universitario o superior no universitario. En este sentido, tomo esta idea muy potente, pero matizable y peligrosa, de que nuestras clases de formación docente son los laboratorios de puesta a prueba de los modelos didácticos, de las aserciones o aseveraciones de la didáctica de las ciencias naturales, y por último, como se decía en la presentación, yo quería traer un poco también el ámbito internacional y contemporáneo. Lo que se piensa en nuestra disciplina a nivel transnacional, a nivel regional, es sumar a las instituciones que van a acoger las prácticas de los futuros profesores y profesoras, sobre todo las que van a recibir a los practicantes o residentes para el practicum, y trabajar en doble agenda o en doble institución coordinadamente. Entonces, que haya ahí también referentes del campo de la didáctica de las ciencias naturales, gente formada, sólida, actualizada en el campo de la didáctica específica. Terminé justo a tiempo, por suerte, así que dejo de compartir, intento dejar de compartir, y pasamos a la siguiente presentación. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Agustín. Te fijaste en varias líneas para retomar, porque incorporaste además el diálogo con la historia de las ciencias, la epistemología, así que se va complejizando el entramado.